Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Universo Enmascarado continúa su andadura por los grandes clásicos del cine y estos tres locos del séptimo arte ya están preparados para saltar al hiperespacio. Sí, nos vamos al espacio sideral, pero antes presenciaremos el nacimiento y evolución de la humanidad en una elipsis narrativa de miles de millones de años, de los primeros homínidos a las naves espaciales en una sola transición, con una banda sonora portentosa. Así habló Zaratustra. 2001, una odisea del espacio. Salen al exterior de la cueva y allí hay un extraño y alto monolito. Se acercan a él temerosos, como con respeto. Alguno más atrevido lo toca. La cámara encuadra de tal forma que en la cima del monolito haya la gran luz del sol, o de la luna, de algo. Pero esta música y toda esta escena se corta violentamente. Es de día. Y uno de los monos está en una especie de osario. Hay multitud de huesos. Hay multitud de huesos y de una forma accidental tropieza con uno y ve que sale disparado otro que estaba apoyado en ese hueso. Coge un hueso en la mano y lo deja caer sobre ese montón de huesos y saltan los huesos. Lo mueve de un lado a otro y comprende el valor de un arma. Y yo digo, si en el monolito Kubrick hace que salga una lucecita del monolito y le dé la cabecita del monito, no estaría yo haciendo este programa porque todo el mundo habría entendido lo del monolito. Porque en el momento que es feliz, porque ha descubierto un arma, vuelve a sonar esta música. Impresionante Richard Strauss, aunque a don Carlos Pumares le pareciera un ladrillo plúmbeo, como así quedó recogido en aquel famoso programa de Polvo de Estrellas, donde hablaba, entre otras cosas, del famoso monolito de la película. ¿Cómo lo echamos de menos? En fin, vamos a situarnos precisamente en el amanecer del hombre, con ese tigre señorial que se abalanza sobre una cebra. En realidad era un caballo muerto al que le pintaron unas rayas, hasta que nos muestran la charca con los monos, la pelea, cómo los perdedores van a refugiarse a una cueva
Y lo que sucede después, que no es otra cosa que el hallazgo de ese monolito y el descubrimiento por parte de uno de los homínidos, eran especialistas disfrazados, monos de verdad creo que solo había uno, el descubrimiento por parte de uno de los homínidos del valor de un arma, de la técnica física, y cómo a raíz de ese suceso y gracias a la propia reflexión que hace el simio a partir de los elementos naturales que le proporciona el propio medio, varía la jerarquía de un grupo entero. Quien tiene el hueso tiene el poder, pero lo tiene después de haber matado. El resto lo comentaremos a continuación, pero antes de nada, Alberto Plaza, danos una primera valoración de lo que ha supuesto para ti volver a ver 2001, esta Odisea del espacio. Muy buenas tardes. Bueno, pues aparte de acordarme de ese momento que adoro de Pumares, de déjenme en paz con el monolito, que es que adoro ese momento, me río muchísimo cada vez que lo recuerdo y me vuelvo a meter al programa en YouTube solo para ver ese momento. Siempre cuando vuelvo a ver 2001, cada vez es como que se me pasa más rápido. O sea, la primera vez es una película que entra muy despacio y es mejor que entre despacio porque precisamente yo creo que está pensado el tempo de esta película para que todo sea mayor, para que el impacto sea aún más grande cuando lo recibas, porque es una película que no se podría haber rodado de otra manera, en mi opinión, que no fuese con este tempo. Y cada vez que veo, por ejemplo, el hecho de que al final, sea científicamente acertado o no, eso no importa, pero Kubrick hace un verdadero ensayo de una profundidad filosófica enorme y además ese ensayo lo pasa al hecho de transmitirlo en imágenes, que es lo que es el cine, una transmisión de ideas a través de las imágenes, es un ensayo en imágenes. Y aparte de que hace la elipsis temporal más grande de la historia, porque la hace, porque pasa de los monos y corta directamente allá cuando el ser humano ha conquistado el espacio, me gusta mucho el hecho de que es una lección de cine la escena en la que el simio tira el hueso y el hueso vuela y de repente corta y aparece la nave. Antes, pues nuestras armas eran los huesos con el que el rey simio se cargaba la competencia y ahora nuestras armas pues son las naves espaciales, ¿no? En el momento futuro de la película. Es una comparativa y es una transmisión de ideas hecha en imágenes. Y eso, para cualquiera que estudie cine, creo que es una escena importante para entender cómo hablar en imágenes en una película. Y eso Kubrick lo hace mejor que nadie en ese momento de la historia del cine, a finales de los 60. Y bueno, y ya pues cada vez que veo 2001 y veo el amanecer del hombre, este fragmento, digo, joder, esto es Twitter. Directamente. Sí, bueno, a ver, no solamente para los que estudian cine, sino los espectadores que se entregan a lo meramente contemplativo, el placer de, claro, de ver esas imágenes. Pero sí, es Twitter, podría ser una definición muy acertada, ¿no? De Twitter, no por los monos, que también, porque está lleno de monos, pero por la violencia, ¿no? Y por el odio que se destila en esta red social. Pero bueno, hay personas y es que en maravillosas. Twitter pasa que el perdedor de una bronca se mete en la cueva. Eso pasa Sí, en el de la película, pero pasa en la vida real también. Sí, pero bueno, hay personas maravillosas que nosotros conocemos dentro de esta comunidad y que merecen la pena. Joan, yo ya sé que cada día estás mejor, pero por si acaso te pregunto, ¿seguimos utilizando el famoso hashtag de FreeJoan? Porque esto va camino de convertirse en una cruzada contra J. Bayona. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas a los dos. Ya pensaba que no me ibas a preguntar. Ya estaba sufriendo. No, el día que no te pregunte estaré muerto. No, es que yo pensaba, por favor, yo necesito que me pregunten porque lo llevo dentro y solo lo puedo expresar aquí con vosotros, ¿no? Es que eres un hombre sensible. Llevo esa angustia cada día durante toda la semana. Bayona me bloqueó, hace 15 programas o 16, ya no sé cuántos, y voy pasando por diferentes etapas. Pues me importa, luego no me importa nada, luego me vuelve a importar, luego nada, pero en realidad es que esto lo llevo ahí dentro y no lo supero. Es que no lo supero. O sea, ahora estoy otra vez un poco hundido. O sea, ya sé que soy un poco emocionalmente inestable. Es un poco montaña rusa, ¿eh? Pero vamos montaña a ver, rusa. Joan, Es una montaña rusa. Además, a veces yo creo que te has convencido de cosas que no son reales porque dices, no, me bloqueó hace 15 o 16 programas. No, te bloqueó hace 15 o 16 programas, hace 15 o 16 programas. O sea, son más de 15 programas. O sea, hace ya mucho tiempo de eso. Hace mucho tiempo. O sea, yo creo que es hora
de o liar la parda o de pasar página. Es Sinceramente. verdad. Tenéis razón. Lía la parda. Si te vas a quedar más a gusto, lía la parda. Voy a pensarlo una semana más, a ver qué hago. Eso, Es que necesito reflexionar un poco más y decidir si ya paso página o no, o si ya voy a la guerra. Ya voy a la guerra. La 10ª cruzada. Pero sí, de momento, sí. el hashtag FreeJoan para mí estupendo. Hoy lo han usado. Hoy lo ha usado Guille Lombardía. Hombre, es que claro, es que es un grande Guille. Es un grande Guille, joder. Y si lo usa él, yo voy a tope y a la guerra. O sea, acuérdate del GIF intentando convencer a Jota, ¿te acuerdas? El GIF El así GIF con de Bela Lugosi. eso, exacto, de Bela Lugosi. Vamos a entrenar a Bela Lugosi para que hipnotice a Jota y me desbloquee. Y ya está, pero bueno, mientras tanto, pues, oye, mira, el otro día voté la peli de Calle Casas para un festival que él pidió que la gente votara y tal, y yo voté. Y ahí, o sea, yo cuando me desanimo voy a tope con Calle Casas. Y ya está. Entonces yo ya me animo. O sea que bien. Pero bueno, la semana que viene os digo cómo vamos. Bueno, no. Y en cuanto a la película, que es realmente el meollo de la cuestión. Vamos al meollo. Sublime, ¿no? Por tu cara. Vamos al meollo. Sí. Hombre, yo la verdad es que aún recuerdo la primera vez que la vi, porque hay películas que te acuerdas muy bien de la primera vez que la viste. A mí me pasa, hay películas que no me acuerdo de la primera vez que la vi, no puedo decirte dónde estaba ni cómo, pero hay películas que sí, que te puedo decir en qué circunstancia estaba, más o menos cómo la vi, y 2001 es una de estas, ¿no? 2001 me acuerdo muy bien. En fin, tampoco hace falta perder mucho el tiempo con mi biografía, pero me acuerdo de cuando la vi por primera vez. Y me acuerdo porque me impactó muchísimo. Yo creo que tendría 16 o 17 años y me hipnotizó de tal forma, estuve pendiente de la película de una manera como nunca antes había estado quizá con una película, ¿no? Entonces, es una película que a lo largo de los años he vuelto a ella varias veces y que me fascina, ¿no? Me fascina y creo que es una película absolutamente capital en la historia del cine, que es fascinante, que es cautivadora, que es terrorífica también, que es sombría, que es fría, inhóspita, que al mismo tiempo es, como decía Alberto, un ejemplo de cine en imágenes y música. Es una película eminentemente visual y musical. Ya no diría sonora, es musical. O sea, realmente la importancia de la música en esta película es capital, ¿no? Y sobre todo la forma que tenía Kubrick de transmitir los conceptos a través de imágenes y sonido, ¿no? Entonces, y sobre todo yo creo que Kubrick, yo lo veo como aparte de un director genial, yo es que creo que Kubrick tenía que ser superdotado o algo así, porque es que está muy por encima y muy avanzado para mí, en mi opinión, a muchos otros directores y a muchos otros cineastas que pueden ser geniales también, pero es que la capacidad de este tío de coger el material, en este caso, pues a través de un trabajo con Arthur C. Clarke y trabajar durante 4 años, a partir de un relato, pero que luego también entre ellos dos trabajaron juntos para crear Arthur C. Clarke, una novela y en paralelo el guión de la película, ¿no? Luego se distanciaron por motivos, de criterios artísticos. Y era un tipo muy difícil, Kubrick, en ese sentido. Muchísimo. Y Kubrick siempre ha utilizado material literario, por cierto, en sus películas, pero siempre como un borrador, como una especie de barro que yo utilizo, ¿no? Para luego moldear mi escultura a mi manera, ¿no? Como una materia prima para luego hacer mi obra audiovisual, ¿no? Mi película. Y en este caso utilizó, por decirlo así, las ideas y la obra y la premisa de Arthur C. Clarke, pero yo creo que pronto se dio cuenta de que estaba frente a un material totalmente distinto y él quería hacer otra cosa distinta, ¿no? Y entonces yo creo que es muy difícil repetir un Kubrick, porque Kubrick, cada película que hacía era una obra maestra en el género que tocaba. Y realmente hacía algo innovador, algo rompedor, y en este caso para mí es una película que prácticamente se podría poner al nivel de, no sé, de Ciudadano Kane o de películas que realmente cambiaron el cine y lo hicieron avanzar y que fueron muy influyentes en el futuro, o como puede ser Metrópolis de Fritz Lang u otras películas del estilo. Entonces, para mí es una película absolutamente asombrosa y todavía hoy
fantástica y que ha aguantado muy bien el paso del tiempo y inabarcable realmente. Pero a día de hoy sigue rompiendo convenciones y moldes, porque que este tío en el año 1968 te hablase de las inteligencias artificiales y del poder que podían llegar a tener, como una inteligencia artificial como es HAL 9000 puede ser tan humano como los propios seres humanos, como así se demuestra, es de un talento y de una, también, ¿por qué no decirlo?, de una valentía tremenda, ¿no? Porque era algo que nunca se había hecho. Sí que es cierto que has mencionado Metrópolis, que para mí es una de las películas más influyentes de la historia, más revolucionarias. A día de hoy la veo y sigo flipando, pero flipando con todo, con el conjunto, con el método de Shuftan, con todo, la dirección de Fritz Lang, en fin. Pero es que aquí podríamos citar ese documental que se titula Una vida en imágenes, de Stanley Kubrick, porque esto en realidad, sí, es lo que decía antes Alberto, es una lección de cine, pero ¿cómo hacer una sucesión de imágenes para mí perfecta y además conformada en tres momentos, en tres etapas, que es la amanecer del hombre, la llegada a Júpiter y el paso de una dimensión a otra, como finalmente pasa, ¿no? Esa escena psicotrópica, psicodélica, cuando él atraviesa el monolito y va viajando ahí. Quiero pensar que es a la velocidad de la luz, pero cuando la vi por primera vez, yo pensé, este tío va drogado, ¿no? En fin, bueno, 2001, como ya hemos dicho, es una novela de Arthur C. Clarke llevada al cine por Stanley Kubrick, con una versión original de 160 minutos, la que se proyectó en Gran Bretaña duró 141. Acortaron un poquito el corte. En cualquier caso, ambas son tremendas. El conjunto es apabullante, es hipnótico, es complejo, elegante e incluso, reitero, onírico y psicodélico, ¿verdad? Esa secuencia de David Bowman a quien da vida Keir Dullea viajando a la velocidad de la luz a través de ese portal. Todo ello va acompañado de un montaje maravilloso de Ray Lovejoy, la fotografía de Geoffrey Answorth y John Alcott para las tomas adicionales y, por supuesto, la banda sonora con las partituras de Richard y Johann Strauss, con Así habló Zaratustra y El Danubio Azul, respectivamente, Aram Khachaturian y Giorgi Ligeti. Producción de Stanley Kubrick para Polaris, Hawk y MGM. Asimismo, la cinta se alzó con una estatuilla a los mejores efectos especiales a cargo de Douglas Trumbull. Inciso, la película no optó al Oscar a mejor vestuario y maquillaje porque la Academia pensó que los simios eran auténticos. Sí, esto tiene su miga, pero es que resulta que aquí el responsable fue Dan Richter, mimo e intérprete, que fue quien coreografió la mayoría de las secuencias de la época primitiva, y la Academia pensó que sí, que efectivamente eran monos adiestrados. Luego ya se descubrió que eran tipos disfrazados, pero ya había pasado la ceremonia de los Oscar y no podíamos volver atrás. Yo os pregunto, ¿la humanidad reside en la inteligencia? Porque a la vista está que un ordenador puede ser tan humano como nosotros. Yo creo que esta es la gran pregunta y el mensaje que lanza la película, ¿no? Pues es una pregunta interesante. Bueno, de hecho, es que la película en realidad a mí es la única película que de verdad me da miedo. Porque hay el viaje ya más allá de Júpiter a nueva dimensión, primera vez que lo vi, da un miedo visceral. Es una sensación de terror visceral. La película es que es más que una película, es una experiencia. O sea, 2001 es una experiencia. No es una película, es una experiencia. Una experiencia en imágenes. Bueno, de hecho me acuerdo que Solaris, de Tarkovsky, me parece que era, se comparó diciendo que era el 2001 soviético. Pero él dijo que no tenía nada que ver. Pero yo, por ejemplo, claro, ¿por qué te da miedo al principio de la película? O sea, la primera vez que la ves. Una película. Yo creo que, por ejemplo, esta película te da miedo la primera vez que la ves por el viaje final. Pero cuando la vuelves a ver, te da miedo porque es que Kubrick tiene razón. O sea, es uno de estos cineastas que ha analizado la condición humana, porque todas sus películas van sobre la violencia. Es así, todas sus películas prácticamente van sobre la violencia. Y es uno de esos cineastas que ha explorado la condición humana y una parte muy importante de la condición humana que es la violencia. Y lo verdaderamente triste y terrorífico de esta película es que la violencia es lo que, en cierto modo, y la sed de poder, que ya la tiene el mono ese, que esto ya lo hemos hablado otros podcasts, pero la violencia y la sed de poder es lo que hace avanzar la historia. O sea,
esto es lo que te debería de dar miedo filosófico cuando ves 2001. Porque aunque parezca una cosa de que Kubrick es un superdotado que se ha vuelto loco, es que tiene razón. O sea, el problema ahí es lo que te tiene que dar miedo, porque Kubrick tiene razón. Tiene razón, eso es innegable. Y yo creo que la humanidad reside en la inteligencia, es verdad. Pero es que, por ejemplo, incluso en la etapa más inteligente de la humanidad, como vemos en la etapa de la película en la que ya se conquista el espacio, porque eso es una consecuencia de haber llegado a la etapa más inteligente de la humanidad, incluso en ese momento hay una controversia o algo contradictorio. No es que esté mal construido el guión, pero ocurre genuinamente algo contradictorio y es que los seres humanos pierden su humanidad. Porque toda la película, todos los personajes son inhumanos. Todos los astronautas actúan de forma inhumana. Porque están en una nave y les han enviado un mensaje a sus padres y ven el mensaje como el que mira a una mosca. O sea, son seres totalmente deshumanizados. O sea, deshumanizados hasta el máximo. O sea, HAL B9000 es humano en la película. Ellos no. O sea, los astronautas no son humanos. O Sí, sea, pero a mí me da mucho miedo HAL 9000. sí, sí, no, da miedo extrahumano. O sea, el miedo que te da es extrahumano. Más allá de cualquier capacidad humana. Pero el problema aquí que yo veo es que si la inteligencia, o sea, si la humanidad reside en la inteligencia, ¿por qué ocurre esto? Porque realmente, además, ya no solo el por qué, sino que luego lo analizas y dices, es que esto pasa. O sea, si nuestra humanidad viene de nuestra inteligencia, ¿por qué actuamos de una manera deshumanizada? Porque eso es una de las cosas que se plantea en la película. Porque ¿por qué Kubrick pone la cámara y te deja que veas como el tío que está viendo un mensaje de sus padres lo ve con total pasividad? O cualquier otra escena hablando entre los astronautas que están viendo un mensaje importante y están uno al lado del otro y no hablan entre ellos y se dedican a comer y a mirar la televisión como tontos. O sea, puede ser que sea el ensayo de esto pasa, o quizá además de eso sea una especie de aviso, de llegar a un momento en el que cuando la inteligencia artificial o el mundo ya sea totalmente tecnológico, nos deshumanizaremos. De esto bebe Blade Runner, en mi Blade opinión. Runner, efectivamente. Sí, porque aquí se trata antes que Blade Runner la humanización del robot y la deshumanización del hombre. Entonces, es que, es lo que dice Joan, es que Kubrick, ya no solo por lo que plantea de como motor de la historia, que tiene razón, sino por lo que podría pasar a futuro, tiene razón, y además el cómo se transmite con imágenes, es que tiene razón Joan, es que Kubrick era superdotado, es que era superdotado, y además es que era un superdotado que fue el último que tuvo una libertad creativa de verdad, que esto no lo digo yo, que esto lo dijo ¿No? Scorsese, me parece, lo dijo hace algún tiempo. O sea, que es que, claro, tú piensas que cuando tú a un tío que es un superdotado, que además le das libertad creativa total, claro, pues te da una etapa inalcanzable, como la que dio Kubrick con todas sus películas, porque es inalcanzable, inalcanzable. Sí, sí. Bueno, y además, sí, tuvo libertad porque era un genio y porque sus películas, por supuesto, funcionaban en taquilla. Que esto también es lo sorprendente. Esta película, con lo rara que es, funcionó en taquilla. Es decir, no sé si costó 6 o 10 millones de dólares y hizo Mucho, para la muchísimo. época. Hizo 20 y pico, 30 millones al principio, no sé, en las primeras semanas de estreno o algo así. Escuché o leí en algún sitio. No sé los números ni las cifras exactas, pero funcionó en taquilla. Yo supongo que también motivado porque la ciencia ficción siempre había interesado al público. La ciencia ficción había sido relegada un poco a la serie B en las producciones, ¿no? En los años 50 y tal. Pero la gente iba a verlas, le gustaba la ciencia ficción. Entonces había un caldo de cultivo. Yo creo que la gente quería ciencia ficción y, claro, le daban una ciencia ficción que por primera vez pasaba a ser un gran espectáculo, rodada en Cinerama, que era un formato también espectacular en las salas que podían tener ese formato, que se grababa con 3 cámaras y proyectaba con 3 proyectores. Bueno, en fin, una cosa bastante salvaje que luego muchas salas no tenían esos proyectores, pero bueno, luego se transformó en el 70 milímetros, bueno, en fin, pero que es muy parecido, ¿no? Pero fue espectacular y Kubrick, aparte de llevar la ciencia ficción de lo que era la serie B al gran espectáculo visual y sonoro que fue, imaginemos, ¿no? En el año 68, ver eso en pantalla grande tuvo que ser un impacto. Aparte, yo creo que la gente estaba en una disposición de ánimo
que quería que le contaran cosas. Estábamos en la carrera espacial también, no había llegado el hombre a la luna. Ahí te voy, porque mucha de la tecnología que ves, yo no sé si se la cedió la NASA o qué pasó, o si lo crearon ellos por su propia imaginación, pero el hombre aún no había llegado a la luna. O sea, es lo curioso. O sea, es una película que ya está hablando de un nivel de tecnología impresionante en el que están los humanos, pero en la realidad ni siquiera habían llegado a la luna. No, creo que había no me acuerdo ahora si la persona que hizo los efectos especiales que ha dicho antes Martín, Douglas Trumbull. Douglas Trumbull creo que había hecho un documental sobre los trabajos de la NASA y sobre lo que estaban haciendo, sobre lo que estaba haciendo la NASA para llegar a la Luna. Es decir, y había hecho como un documental sobre ello, ¿no? Entonces, Kubrick lo contrató precisamente por su cercanía con ese tema y sus conocimientos. Creo que va por ahí y no sé si también la NASA asesoró o no. Eso es que la NASA, por ejemplo, en Barry Lyndon hubo la escena de las velas, en las que solo hay velas. Esa escena era solo con la luz de las velas. Y le pidió a la NASA a Kubrick que le hiciese un objetivo específico, que era un 0,4, me parece 0,4, para que fuese muy amplio, unas lentes para poder captar toda la luz y que la escena fuese iluminada solo con las velas. Y ese objetivo se lo hizo la NASA, o se lo pidió a la NASA. Y se lo dio a la NASA. Fabricaron unas lentes específicas para Barry Lyndon. O sea, que puede ser que a lo mejor le diesen algún prototipo fallido, o vete tú a saber. Vete tú a saber, pero la verdad es que había, lo que quería decir es eso, ¿no? Que había como un caldo de cultivo de que la gente quería que le explicaran historias, que había esa carrera espacial y que la gente estaba metida en ese tema. Entonces yo creo que por eso la película tuvo tanto éxito, a pesar de que era una película tan rompedora y extraña que mucha gente salía de la sala diciendo, pero esto es única, es que es única, película única. Pero es verdad, y lo que comentabas es cierto, es una película que tiene... Que yo creo que también es muy inteligente Kubrick al apartarse de un guión más, digamos, habitual y plantear una película que básicamente lo que hace es lanzar preguntas y lanzar hipótesis, pero que en ningún momento te da las respuestas. Entonces, yo creo que eso también... Las respuestas las estamos viendo ahora. Ahora las estamos viendo. Claro, ¿cuántos años han pasado? Es que ahí reside el gran éxito de esta película. Es que ten en cuenta que todo esto empieza a raíz de que un homínido descubre la técnica física, descubre el valor de un arma, porque coge un hueso y le empieza a dar a un esqueleto y pasa un buen rato dándole y de repente hay una reflexión y comprende que eso puede ser utilizado como arma, pero a la vez como prótesis. Entonces sucede todo lo de la charca, mata a su rival, al que le ha expulsado, y cuando lanza el hueso al cielo y hay una elipsis narrativa de miles de millones de años y vemos toda la historia, toda la evolución de la humanidad en una sola transición, vemos que pasamos de entender cómo funcionan los materiales que nos proporciona el propio medio a construir nosotros mismos materiales artificiales. Es decir, pasamos de una época primitiva a una época en la que, como decía Alberto, el ser humano ya ha saltado al espacio y lo ha conquistado. Y no solamente eso, ha descubierto materiales que le han permitido construir naves espaciales y edificar en medio del espacio estaciones espaciales, que por cierto, eso era una centrifugadora gigante, los intérpretes iban con arneses corriendo por ahí. Entonces, las respuestas o las consecuencias, mejor dicho, que se plantean aquí, las estamos viendo ahora. Y reitero lo dicho, el auge de las tecnologías y de las inteligencias artificiales, porque hay que partir de la base de que estamos en 1968 y hemos visto a un ordenador matar a un astronauta. O sea, HAL 9000, hay una escena en la que toma el control de una de las cápsulas y la abalanza contra el compañero de Bowman y lo mata, se despresuriza el traje y va y se pierde en el espacio. Eso en 1968. Pero es que a día de hoy tú ya no sabes quién es un ser humano y qué es una inteligencia artificial, porque es que hay copias exactas de los seres humanos hechas robots. Y dices, ¿con quién estoy hablando? ¿Con un ser humano? ¿Estoy hablando con mi madre realmente o estoy hablando con un robot? Entonces a mí es lo que realmente me da miedo y aquí se pone de manifiesto de una forma muy,
muy precisa y con toda esa banda sonora muy acorde a cada momento. Hay partituras cuando se quiere ilustrar algo más angustioso, pues se utiliza una música determinada. Cuando se quiere dar épica a la historia, se utiliza pues la Si habló Zaratustra u otro tipo de partituras. Todo está seleccionado al milímetro y a mí me encanta. Y esto, la única pena que tengo es no haberla visto en pantalla grande porque, bueno, no habíamos nacido, evidentemente, en Sí, 1968, quedaba raro. pero se disfruta mucho, se disfruta. Y ahora que ya la he visto unas cuantas veces, me acuerdo, como tú, Joan, de la primera vez que la disfruté y que la vi, que no me hice ni la mitad de preguntas No. que me formulo ahora y cada vez que la veo la encuentro más fascinante, pero al mismo tiempo más compleja, pero también más genuina, ¿no? Porque la verdad, en el fondo, claro, la vida arriba en la nave es monótona y son seres humanos como nosotros, pero están completamente deshumanizados. Entonces ya enlazas y te acuerdas de Blade Runner y dices, esto me pasará a mí en un futuro, me deshumanizaré, soñaré con ovejas eléctricas o me iré al hiperespacio, no lo sé, no lo sé. Esta es la ciencia ficción buena, esta es la ciencia ficción que a mí me gusta, la que Claro, reflexiva. plantea cuestiones y se anticipa a los acontecimientos que en un futuro más o menos lejano pueden suceder, se me ocurre pues esa película que se llama La vida futura, dirigida por William Cameron Menzies, que es una novela de H.G. Wells y que está muy bien, pero eso es muy anterior a esto, digamos que eran las primeras piedras en lo que respecta al cuestionamiento de ciertas cosas, ¿no? Pero aquí creo que alcanza su cenit y para mí es una película insuperable, ¿eh? Para mí no la han superado todavía ninguna película del cine de ciencia ficción y Ni mira se que hay. puede. Yo creo que no. No se puede No, no, superar. No se puede no, superar. no. Es el Esto es máximo. como intentar decir, me voy a poner a pintar cuadros, ahí me meto una masía Mm. ahí y me jubilo y me pongo a pintar cuadros a ver si supero a Caravaggio. O sea, es imposible. Es imposible. O sea, perdona que te diga, pero es imposible. O sea, yo, mi opinión es que jamás, jamás, mientras el mundo siga girando, pasen miles de años y no quede ni el polvo ni el polvo de mis huesos, jamás nadie podrá superar esta película. Si se sigue haciendo cine y si la gente sigue yendo al cine y viendo películas. O sea, jamás. O sea, es que es mi opinión de ser pequeño, diminuto en la historia, que soy un punto en el cosmos. O sea, nadie la podrá superar. Nadie, en mi opinión. Nadie. Estoy de acuerdo. Es muy difícil o casi imposible. Y además, yo creo que es que ya no sé si ya ni si intentándolo. Es que es muy difícil ver cineastas que tengan esa ambición también. O Sí, sea, sí. claro, tú puedes, a ver, que puedes tener la ambición, tener las pretensiones y que luego te salga un churro, porque lo importante es que Kubrick las tenía, pero además era un genio, entonces le salía bien la jugada, ¿no? Pero es que yo creo que ya no, ni siquiera se intenta ese grado Sí, es verdad. Sí. de ambición. O sea, se hacen películas muy interesantes, muy buenas, pero a veces son pues más pequeñitas, son más, bueno, más íntimas, más, no sé. Ese nivel de querer ir más allá es muy, muy, muy complicado de ver hoy en día. También es verdad que estaban en la época de máximo esplendor de la ciencia ficción a nivel literario, etcétera, ¿no? Philip K. Dick, Arthur, que vino después, pero bueno, Arthur C. Clarke, etcétera. Entonces, que si Asimov, que si ese, que si el otro. Entonces, yo creo que era una época genial para la ciencia ficción. Luego pues, vino Spielberg con Encuentros en la tercera fase, que creo que también es de Clarke, si no me equivoco, el Bueno, relato. y Spielberg rodó Inteligencia Artificial, en 2001 creo que fue, y me parece que había Sí, partes, si no era del guión o de los bocetos que usó en la película, eran de Kubrick. sí, sí, O era un sea, proyecto de Kubrick. utilizó material de Kubrick. Kubrick quería, No sé qué no, no, porcentaje, pero era casi. material de Kubrick. Era una especie de guión, bueno, una especie de, también se basaba en un cuento. Entonces Kubrick tenía un desarrollo hecho y quería producir Kubrick y dirigir Spielberg. Era el proyecto que tenían. Luego falleció Kubrick y Spielberg pues se hizo cargo de todo y creo que estaba todo escrito y O sea, todo dirigir preparado. Spielberg y Sí, escribir Kubrick. producir Kubrick. Creo que era una producción de Kubrick que dirigiría Spielberg. Creo que querían Ojo, hacer.
No sé, Querían no hacer eso. habría sido ninguna tontería, ¿eh? Creo que querían hacer eso. Sí. Creo, si no me No, de hecho, es equivoco. que él comentó Spielberg que estuvo hablando, la amistad con Kubrick fueron 10-15 años. Y en esos 10-15 años, el Kubrick le dijo, ¿tienes fax? Dijo, sí. Y le estuvo enviando durante un montón de noches, durante muchísimo tiempo, por la noche le enviaba Kubrick a Spielberg bocetos de cosas, de fax, ahí, de imágenes, de ideas. Y claro, llegó Spielberg y dijo, llegó un momento en el que era o mi matrimonio o los bocetos de Kubrick. O sea, era o renunciamos a lo uno o renunciamos a lo otro, porque era Sí, sí. imposible. O sea, Kubrick por las noches, tú imagínate el cerebro de Kubrick pensando en una noche que se ha tomado un vino, como dice Martín, ¿no? Ahí, pero tú imagínatelo en plena actividad cerebral creativa una noche y el pobre Spielberg ahí al otro lado del fax ahí recibiendo y recibiendo y recibiendo información y datos. O sea, eso podía ser prácticamente intelectualmente una especie de semidios, ¿eh? O sea, Sí, sí. eso podríamos llegar incluso a divinizarlo de alguna manera, No, tú imagínate. respetando siempre al Altísimo, ¿no? Sí. Pero ojo, cuidado, que Kubrick aquí llega un punto en el que rompió muchas fronteras, ¿eh? Ojo. No, sí, ya lo creo. Y bueno, y de hecho, imagínate qué honor para Spielberg, ¿no? Que recibir de Kubrick toda esa Claro, ¿y información. qué dices? ¿No? ¿Y qué dices? Te levantas a las 3 de la mañana y con 4 imágenes que dices, esto no lo ha podido concebir un ser humano, ¿y qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Lo ¿Qué que, le dices? lo que usted diga, Claro, señor Kubrick. ¿qué No, haces? Pues lo que vas a ya hacer. lo creo. Como para meterse Pero con él, con el carácter tiránico que como, tenía en como para meterse, sí, los como para... rodajes, que se lo digan a la pobre Shelley Duvall que falleció ayer, que Ah, en sí, paz Pobre. descanse, para dejarse, sí. lo que pasó en El Resplandor, pero no solo ella, Jack Nicholson también y todo el mundo, ¿eh? Y la naranja Era mecánica también. Casi ahogan a un de la actor, Naranja al Mecánica, Alex. eso. Podríamos dedicarle un programa aparte, podríamos escribir Sí. libros y libros, ríos de tinta solamente sobre las filmaciones de la Naranja Mecánica o de Lolita, por ejemplo, o de Ice Sí, sí. White Shut, o de Teléfono Rojo. Es que siempre había anécdotas con Kubrick, anécdotas desagradables, porque él era un tío desagradable. Todos los genios lo son, o eso dicen. Pero para mí, esta película me flipa por muchas razones, pero sobre todo es por esa idea, por cómo concibe el infinito. Y me refiero a las escenas en el espacio, los silencios, o el sol resplandeciente, o de repente cuando vemos Júpiter ahí, señorial, como diría don Carlos Pumares, ahí inmenso, o cuando se muere el compañero de Bowman y va dando vueltas y vueltas y Ad vueltas. infinitum, además. El silencio, silencio fantasmagórico, totalmente, siniestro, en medio de toda esa oscuridad. Pero es que al mismo tiempo yo me doy cuenta de lo pequeños que somos los seres humanos cuando veo esta película. Digo, es decir, lo que está por encima de nosotros, o sea, imaginaos que ahora cogemos una nave espacial, nos vamos al espacio y vemos toda esa inmensidad y decimos, pero aquí no se ha explorado ni una cuarta parte, pero ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Yo estoy convencido de que hay vida extraterrestre en otras galaxias, Obviamente, en otros obviamente. planetas. Pero vida extraterrestre no me refiero a los xenomorfos, que también. Vida extraterrestre cuyo coeficiente intelectual es infinitamente superior al nuestro. Bueno, eso no es difícil viendo la sociedad contemporánea, ¿no? Y viendo Twitter. Pero bueno, Sí, sí, pero sí. yo estoy convencido de que la hay. Pero es que, te digo más, las misiones Apolo, porque esto es 1968, 1969, se llega. Cuando los astronautas mandan las imágenes desde la Luna y mandan las imágenes del universo y las comparas con las de esta película, dices, Kubrick no se equivocó en nada cuando retrató su universo. Para mí, Kubrick descubrió el universo con esta película. Literalmente lo descubrió porque ves las Sí, imágenes no se había calcadas. visto nunca antes. No se había Es que visto. no se había visto nunca antes. Y son De, calcadas, y claro, para gran alivio de Stanley Kubrick, ¿no? Decir, coño, esto que retratamos hace un año, pues se corresponde con la realidad, menos mal, ¿no? sí, Pero era un sí. genio.
Sí, No, sí, por sí. supuesto. Sí, Y sí, sí. fija, yo creo que también una de las preocupaciones de Kubrick era precisamente hablar de esa relación del individuo con el universo, ¿no? Y hablar de otros temas, ¿no? Como puede ser también, bueno, la clave quizá también de la película, una de las claves, que es la aparición del monolito, puesto ahí por quién, ¿no? Puesto ahí por una inteligencia extraterrestre, puesto ahí por un... no sabemos. Probablemente sí por una inteligencia extraterrestre, pero que quizá guía a la humanidad en su evolución o le Yo creo ayuda que a es eso. evolucionar. Yo creo que es eso. Pero bueno, puede ser también una especie de cosa divina. Es que no, en su momento también se habló de eso, ¿no? De si hablaba de Dios, de tal. Es una película que toca tantos temas y que plantea tantas preguntas que es inabarcable, ¿no? Que podríamos estar haciendo teorías y eso es lo bonito. Más allá de que si seguramente uno se lee la novela de Clarke, le da la respuesta. Pero yo creo que lo interesante es que la película no lo hace. No lo hace. De hecho, no sé si esto lo sabéis, pero cuando estaban haciendo la película con Arthur C. Clarke, que la idea era hacer la novela y en paralelo la película, en un primer momento la idea es tú vas a hacer la novela, la publicarás y luego se estrenará la película. Pero conforme iba avanzando el rodaje, Kubrick, aparte de ser un perfeccionista y prepararlo todo de antemano durante años, luego resulta que era tan artista al mismo tiempo que siempre se dejaba un hueco, digamos, en los rodajes para improvisar. Es decir, que según lo que él fuera descubriendo durante el rodaje, pues iba modificando guión y iba modificando lo que hiciera falta durante el rodaje, para exasperación de Arthur C. Clarke, que tenía que ir modificando la novela un poco para que cuadrase con lo que Kubrick iba también modificando durante el rodaje. Al final, las ideas se separaron un poco entre uno y otro y Clarke quería publicar su novela antes del estreno de la película y Kubrick, siendo consciente del material que tenía y de que quería hacer una obra abierta sin dar respuestas, prohibió a Arthur C. Clarke publicar la novela antes del estreno de la película. Un poco como en previsión de lo que serían los spoilers de ahora, ¿no? Que sería como, Claro. no me publiques la novela antes porque vas a chafarle al público la experiencia. Hombre, es Que se, mejor primero que se estrene la peli y luego primero ya la la peli novela, claro. y así se hizo. Se Pero tú estrenó la puedes dar película. respuestas sobre la historia que cuentas en la película, pero claro, no puedes dar respuestas sobre el universo en ese momento. Yo No, creo que ahí lo no, hicieron muy bien. pero claro, que efectivamente, y una de las cosas también es que yo creo que quedarse con que 2001 lo que te está contando está en una novela es quedarse muy corto, es decir, es quedarse en algo muy estrecho, en una idea muy estrecha, porque bueno, Arthur C. Clarke tiene su idea y tiene su novela, pero la película es otra obra, y entonces la película es absolutamente independiente, incluso llega Sí. a ser independiente de la novela. Y yo creo que la gracia de la película es esa y que las preguntas que lanza realmente no tienen respuesta. Y esa es la grandeza de esa película, que no Es que, tienen respuesta. es que ahí está la cosa, porque, bueno, varias cosas que quería comentar, pero es que las preguntas, ya no solo de la película, sino de luego saltas y te vas al tema que trata la película y ya no tanto la película, claro, es que da miedo, porque tú lo piensas, lo que dice Martín, el mundo, la creación, esto es opiniones personales, ¿no? Porque soy creyente, pero la creación no está explorada. O sea, no sabemos hasta dónde llega esto. O sea, tampoco sabemos si nuestro mundo no sé, si hay zonas que todavía no conocemos, porque, por ejemplo, de los mares no se conoce nada, no se Nada, conoce. nada, nada. O sea, hay zonas de los océanos que no están exploradas. O sea, La fosa de las Marianas famosa, eso estaría claro, o explorado sea, también porque, bueno, las condiciones de exploración son muy complejas y es difícil. Pero es que es lo que dices. Es que a es lo que mejor el megalodón está vivo. No solo- hombre, eso podría pasar, ¿no? A lo mejor metemos, yo que sé, a un vasco arrugado aguantando la respiración ahí en la fosa de las Marianas y aparecen 20 megalodones y, claro, y gana el vasco, ¿sabes? Y gana el Vasco. Pero Y claro, gana el ahí Vasco. está, ahí está, ahí está. O sea, eso podría pasar. Ojo, que te digo, como novela tiene tirón, ¿eh? O sea, ojo, hay mercado, hay mercado. Pero yo te digo que, claro, más allá de esto no conocemos nada del universo, o sea, es que no conocemos nada. Y claro, las preguntas que surgen es que son aterradoras porque surgen tres preguntas. O somos los primeros, eso ya da miedo, porque tú eres el primero, no hay experiencia de la que aprender, te jodes. O somos los últimos, hubo otros planetas humanos, se los han zampado quien sea, o se han matado entre ellos. O tercero, estamos solos y no va a haber nadie más.
y Claro, ya es está. un planteo siniestro ¿Sabes? total lo de estamos solos en la galaxia o acompañados, ¿no? Existe el más allá, hay reencarnación. Yo no lo sé, yo lo que creo es que hemos explorado la mitad de 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 lo que es el universo. Y te digo más. La Guerra de las Galaxias, el planeta Coruscant, lo mismo, dentro de unos cuantos años, una expedición intrépida como la de los Jinetes del Espacio comandada por Clint Eastwood se embarca en un viaje espacial y de repente se topa con un planeta parecido a Coruscant, descienden y ven ahí el templo Jedi y dicen, hostia, Mace Windu. Sí, sí, y Hola, además, buenos días. y además es que será como, oye, podéis iros un momentito que estamos aquí en plena batalla, Mace joder, Windu, buenos días, ¿a qué quieres que te gane? Sí, sí. ¿Cómo le- que luego os atiendo, pero salte un momento del planeta y acabamos aquí, joder. Que por cierto, la escena en la que Mace Windu mata a Jango Fett, creo, o Boba Fett, no me acuerdo, en la segunda película, Ah, Jango Fett. originalmente era más violenta. O sea, Sí. era más extrema, pero bueno, al final se contentaron con que solo le cortaban la cabeza. que Pero no está mal, ¿eh? Que no está que no mal. está mal, no, pero es que la otra versión era peor, porque le cortaba un brazo, le pinchaba en la cadera y luego le cortaba la cabeza. Entonces era como demasiado. Hay niños Ah, pequeños. demasiado para un Jedi. Era Demasiado para un demasiado, Jedi. era demasiado. Pero claro, bueno, volviendo a lo del universo, Pero oye, un inciso y te dejo. sí, sí, Que sí. siempre me quedo con eso de que estamos solos o no y tal, con esa frase de la película Contact de Robert Zemeckis, Ah, sí. que dice el personaje de Matthew McConaughey o no sé si lo dice él o Jodie Foster, no sé. Dicen, pero si estamos solos en el universo, ¿cuánto espacio desaprovechado? Claro, ahí Es que es está. verdad. Dices, pues, a lo mejor sí que hay, pues tiene que haber, porque es que, pero claro, las distancias son tan grandes y hemos explorado tan poco, como dice Martín, que claro, a saber, a saber. Contact y el famoso plano aquel del espejo puede ser. Sí, sí, es ese Sí. ahí está ese famoso plano del espejo que te vuela la cabeza. No, pero Sí, además es que esto, claro, volvemos a lo mismo. Esto yo hablo desde mi perspectiva ideológica particular de que yo soy creyente, pero claro, es que cuando yo me pongo a ver con esta película, pienso de la inmensidad del espacio, de la creación, yo digo, es que esto lo ha tenido que crear alguien. O sea, esto no puede estar aquí claro, porque claro, sí, claro. ¿sabes? O sea, esto lo ha tenido que crear alguien. O sea, a mí no me jodas. No sé, llámame como quieras, pero esto lo ha tenido que crear alguien, alguna inteligencia superior o algo, porque, no sé, esto que surja así, pum, de repente, a mí no me parece lógico. No me parece lógico. Pero oye, chicos, es lo que decimos. Aquí hay más preguntas que respuestas. Y desde luego 2001 te lleva a unas preguntas que yo, por ejemplo, mi respuesta a las preguntas que se dan es que yo creo que, por ejemplo, que el monolito, yo creo Mm. que es una inteligencia superior que obviamente, por lo que yo me baso en lo que nos muestra Kubrick, eh, yo creo que nos ha ayudado a lo largo de la historia. Claro, es como que genuinamente hay una parte de avance genuino que es la de que el mono se da cuenta que con el hueso pues arrasa con el rival y entonces empieza la historia a andar, pum, 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 porque eso ya crea la civilización, crea el avance, mejor o peor, con guerras y tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, pero empieza todo, ahí empieza todo. Entonces, según la teoría de Kubrick, ¿eh? Ojo. Claro, claro. Pero tiene parte de razón. Es que tiene parte de razón. Es lo que decía antes. Es que tiene buena parte de razón. Otra cosa es que luego la ciencia ya, por lo que se sabe y no se sabe, pueda criticar ciertas cosas. Pero tiene parte de razón, en mi opinión, ¿eh? Tiene mucha parte. Pero claro, volvemos a esto. Esa es, digamos, la parte genuina, en la que nosotros, por nosotros mismos, descubrimos X cosas. Pero yo creo que el monolito después de eso, dice, vale, pero ahora tengo que seguir ayudándoles. O sea, les tengo que sacar de este estado material, tienen que evolucionar, tienen que aprender X cosas. Entonces yo creo que es como un desarrollo tutelado. O sea, yo creo que el ser humano en la versión de Kubrick se desarrolla en parte por él mismo, pero luego esa inteligencia superior, esos alienígenas con el monolito, yo creo que ayudan parcialmente a que el ser humano, con lo poco que ha descubierto él, pues siga avanzando. Entonces, no sería entonces un desarrollo tecnológico 100% humano, ¿no? Sería pues tutelado por una inteligencia superior, porque obviamente, vamos a ver, si mañana mismo aparece ese monolito ahí en la luna, ya es un antes y un después en nuestra historia, porque eso ya quiere decir que hay inteligencia superior. Eso es una inteligencia superior. Claro, El es que la monolito gran es, pregunta es, ¿quién lo puso ahí?
Claro, Lo puse yo. no, pero es que ese monolito ya de por sí es una inteligencia superior, porque Sí. no puede llegar de otra manera que no sea por sí mismo. Claro. Entonces, ya es una inteligencia superior. Entonces, es una Es que a inteligencia no Pero ser, es- a eso, no eso- ser. Dime, No, Joan. perdón, eso es interesante porque también había había interpretaciones de la película que decían que el propio monolito podía ser el ser alienígena. Es decir, se les preguntó incluso a científicos y tal, y decían, no, es que a lo mejor el propio monolito es una, Claro, es es que una forma ahí de está. vida, de Un vida alienígena, digamos, que ha tomado la forma de un monolito y está ahí. Sí, o porque no lo podemos comprender. Una de las gracias de la película es que Kubrick no muestra explícitamente alienígenas, cosa que es un acierto total, porque como supongo que pensó, si tengo que mostrar algo que no sé ni cómo podemos imaginárnoslo, mejor no mostrarlo. Pero la idea del monolito me parece genial en este No, pero es sentido, que, porque lo puede significar mil cosas. no, es que yo creo que la inteligencia Perdona superior que... que muestra Kubrick en la película son figuras geométricas. Porque si tú te das cuenta, las figuras geométricas son perfectas. Y por ejemplo, el ser humano es un ser imperfecto. Entonces, yo entiendo ese concepto mental de que la inteligencia superior son en sí mismas las figuras geométricas, figuras perfectas que tienen una vida intelectual superior que pueden transmitir al resto. Esa es digamos, mi conclusión de lo que nos propone Kubrick. Luego, además, cuando Bowman, porque, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero Hal es un cíclope y Sí. Bowman es el arquero. O sea, yo creo que ahí hay un guiño a la mitología griega. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí yo a Puede Bowman, el ser, puede apellido ser. Bowman es arquero. Ojo. Yo ahí veo guiño a seres mitológicos, historias de la mitología griega. Yo lo veo, ¿eh? Pero bueno. Pero yo creo que cuando Bowman hace el viaje hacia el infinito, más allá de Júpiter y todo este viaje, cuando ya a él, yo creo que es que a él le captan. O sea, esta inteligencia superior le capta, le deja un estado catatónico y luego todo lo que vemos, yo creo que no es una alucinación de Bowman. Yo creo que los seres han creado una especie como de realidad familiar para Bowman porque le están estudiando, le están analizando o le están instruyendo, algo parecido. Entonces, pues evidentemente pasa un tiempo, fallece Bowman, porque el tiempo es así, el tiempo es un amante cruel, y luego yo creo que cogen y le convierten en el bebé. Y entonces el bebé este de las estrellas le lanzan al mundo para que a lo mejor expanda la filosofía superior que le ha dado esta inteligencia superior. Yo lo entiendo así. A lo mejor me estoy haciendo aquí pajas No, mentales, pero yo lo entiendo así, ¿sabes? yo A ver, creo es que son muchas preguntas. Yo, por ejemplo, a raíz de del monolito, yo lo que me imagino, que no nos ha mostrado, pero como me lo imagino yo, es que los monos están durmiendo, porque esto es el amanecer, como su propio nombre indica, el amanecer del hombre, ellos lo notan cuando amanece, escuchan el sonido, que por la noche ese monolito llega por sí mismo, impulsado por no sé qué fuerza, bien alienígena, bien no sé, o que es un alienígena en sí mismo, y se para ahí, y sale la lucecita en la cabecita del monito, que pero no nos lo muestran. Y yo tengo una teoría, sí, soy de los que piensan que eso es un extraterrestre que nosotros, como humanos, no podemos comprender, pero que es un extraterrestre, es una inteligencia superior. Porque se vuelven locos, además. Se vuelven locos, Dios mío, porque a simple vista tú lo ves y dices, hostia, una piedra. Pero conforme se va acercando a la cámara, ves esa luz y dices, no es una piedra. Esto es algo que ha llegado desde aquí. Vale, bien. Tenemos el monolito y tenemos el hueso, pero y ahora me voy a la nave espacial. Yo, la primera vez que vi 2001, pensé lo siguiente. Dije, si HAL es una inteligencia artificial, muy bien lo del cíclope y el arquero, ¿y si Bowman y Frank son robots? Por el tema de la deshumanización, porque están completamente deshumanizados. Digo, ¿y si son robots que han creado y los han puesto aquí para estudiarlos o para enviarlos en una misión secreta que solo el ordenador conoce? Porque solamente lo conoce el ordenador, porque lo programan para conocer esa misión. Si los han mandado aquí para estudiarlos y analizar su comportamiento y Puede bueno, ser. de cara al futuro. Pero luego deseché la idea por una razón. Porque comprendí que Bowman, pese a estar deshumanizado, sigue teniendo emociones, porque hay un momento que él es consciente de que se puede morir.
Es decir, Sí. de que Hal lo puede matar, por eso no es Claro, bueno. sí. Y matar a Sí, Hal es una claro. reacción emocional. Exactamente, exactamente. Claro, esto yo lo pensé, claro, yo cuando vi esta película, no sé cuántos años tendría, pues sí, 15, 16 años, Sí, yo más igual. 10, Me dio un miedo que te claro, no me cagas. hago ni la mitad de preguntas que me hago ahora, pero yo pensé, ¿y si es un robot que han puesto aquí? Luego, cuando la volví a ver 2 o 3 veces más, dije, no, no creo que sea un robot porque tiene instinto de supervivencia y se ha defendido y sabe que puede morir, entonces por eso va a desconectarlo, se juega la vida, entra allí, es cuando sucede eso de Daisy, Daisy. Si fuera un robot, pues es que le daría igual porque no tendría emociones. Y en el fondo un robot creado específicamente para una misión espacial, pues no tendría problemas, por ejemplo, de que si la presurización del traje, que si la respiración, No, porque es no. un robot. Es un Pero robot. bueno, que está bien que Tiene tuvieras cables en esas el cuerpo, ideas. no tiene órganos, tiene cables, ¿no? Es como Ian Holm en Alien, el octavo pasajero, que la primera vez que la ves te vuela la cabeza y dices, Sí, hostia, sí. este tío es un androide, ¿no? Y contáis con mi simpatía. Esta Sí, película es un sí. poco así. No tenéis ninguna posibilidad de sobrevivir, pero contáis con mi simpatía, porque claro, os metemos aquí al cíclope este y a ver, ala, venga, ¿no? No, pero está bien que tuvieras esas reflexiones, porque eso demuestra que la película es un bombardeo de ideas y Sí, todo sí, sí. desde lo visual. Yo Es muy creo difícil que sí, entender todo. es muy compleja y yo creo que efectivamente el monolito es una forma de inteligencia Sí, 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 sí. alienígena que ayuda a la humanidad, le da el empujón necesario Mm, en un primer momento con el amanecer del hombre, en el que descubre la herramienta que le sirve como herramienta para cazar animales y al alimentarse mejor, evolucionar y al mismo tiempo como arma, para dominar a los propios de tu propia especie. Porque una cosa es matar a otras especies para alimentarte, pero ya cuando utilizas esas herramientas como arma para dominar a los tuyos, se produce también ese otro salto evolutivo. Entonces, es una inteligencia que ayuda a dar el empujón al ser humano hasta el siguiente empujón, que es el del monolito en la Luna, que es el que manda la señal a Júpiter. Entonces es como que del primero al segundo es como que esa inteligencia ha dicho, bueno, yo te doy el empujón y ya llegarás a la Luna. Cuando llegues a la Luna habrás completado, digamos, tu primera etapa. Claro, pero por ejemplo, el monolito no inspira, en teoría, al mono a coger el hueso. O sea, el mono coge el hueso de por sí y Bueno, luego después aparece el monolito. Que yo sepa, era así. no, creo No, que no, aparece el monolito no, no. primero. Primero es el Aparece, monolito. sí, sí, porque luego Sí, lo expulsan. Y es cuando el sí, mono está ensimismado con el hueso. sí. Porque además es una cosa Primero aparece el completamente monolito porque lo... instintiva a Sí. la par que genuina. O sea, le coge el hueso y como el que coge, yo qué sé, un Le viene teléfono y dice, instintivo, "Ay", pero y empieza a darle. pero ya han visto al monolito, Claro, ya han tocado al monolito. entonces ese monolito, es que yo lo recordaba al revés, yo recordaba No, no. que el mono coge el hueso y luego sale el monolito. Entonces, No, no, no. cambia las cosas, porque tú si te das cuenta, claro, entonces el hecho de llegar a coger el hueso y saber cómo utilizarlo, eso es un pensamiento que viene directamente del monolito. O sea, Sí, el sí, monolito sí. le está ayudando, porque si te das cuenta, entonces, ¿para qué vas a meter la escena del monolito si no tiene un impacto en No, la claro, mentalidad del mono? Sí, yo no, creo que el no, no. monolito ayuda a dar el salto a dominar las herramientas. Y esas Claro, claro, herramientas. pero porque esa inteligencia le dice, haz esto. Y No, ya pero empiezas yo, tú, o sea, entiendo ¿sabes? lo que dices, pero yo lo veo de otra manera, porque él está aislado en una zona después de haber sido expulsado tras una trifulca y él está ensimismado con un esqueleto y coge un hueso y empieza a hacer así, porque cuando él va a la pelea, él lleva el hueso, pero hay otros monos que no llevan hueso y están simplemente ahí jaleándolo, guau, 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 guau. O sea, yo creo, pero esto ya es una opinión completamente personal y modesta, tal como lo veo yo, creo que él llega a la conclusión de que eso puede ser utilizado como arma, y digo como arma como le puedes dar otros usos, simplemente morderlo, ¿no? Como hacen los perros, ¿no? Pero él entiende que puede ser utilizado como arma y como prótesis, porque se puede proteger a raíz de una reflexión propia tras mucho dar al suelo, porque él, en realidad, él está un buen rato dándole al suelo, no vas a estar 10 minutos. No da para tanto, es un mono. O sea, yo No, creo no, que no, no, le ha yo creo que sí. influenciado el monolito. Yo creo que le ha No. influenciado el monolito. El Sí, bueno, en monolito. cierta manera, pero no, yo creo que Yo también creo hay un que. proceso Pero yo creo suyo que. propio. Sí,
pero porque es... Bueno, a ver, esto es abierto evidentemente a Claro, que esto interpretaciones. es Pero discusión realmente, aquí algo subjetivo, claro. Sí. a ver, no en la idea, digamos, originaria, bueno, a ver, da igual. Lo que quisieran hacer los autores da igual, es lo que nosotros pensemos. Claro. Yo creo que, a ver, en la evolución de lo humano, porque en esta película realmente yo creo que el protagonista es la humanidad, ¿no? Porque si te fijas en las diferentes partes de la película, el amanecer, luego la parte que llega hasta la luna, porque yo separaría la parte del medio en dos, la parte que llegan hasta la luna y luego la parte de que van hacia Júpiter y luego la última parte. Entonces, porque en realidad esa segunda parte en la Luna hay una serie de personajes que luego no salen en la escena que va, o sea, en toda la parte que van a Júpiter. Quiero decir que hay diferentes personajes que van apareciendo y desapareciendo hasta que nos quedamos con el último. Pero quiero decirte que no hay un protagonista único. Claro. Entonces yo creo que... ¿Por qué? Porque creo que Kubrick quería hacer protagonista a la humanidad y a su evolución. Y entonces, claro, la evolución del hombre o la evolución del ser humano evidentemente se produce, pero como dice Martín, lo hace uno y no lo hacen otros. Claro, pero yo creo que al final, en la evolución al final hay que explicar de alguna forma por qué algunos evolucionan y otros no, y esa es de alguna forma la ley de la evolución, ¿no? Y la lucha de la evolución de las especies y Darwin y tal y cual. Entonces, de alguna forma, es como darle una explicación sutil que no significa que todos van a evolucionar, sino que a lo mejor esa inteligencia lo que hace es provocar la chispa, a lo mejor en esos individuos más Yo creo que puede preparados. estar parcialmente influenciado, pero no creo que se deba Parcialmente a su influenciado. totalidad. No, pero que a lo mejor es el empujón que ciertos individuos más preparados o más capacitados pueden llevar a cabo, porque la evolución humana al final también depende a veces de unas minorías que pueden hacer más que otros. Y luego el resto vamos como el rebaño. Sí, Vamos no, es que acompañando. el proceso es ese, pero Eso yo creo, cambiando un poco la sucesión de hechos de qué era antes y qué era después, yo creo que es eso. Yo creo que Yo la también, inteligencia yo como artificial lo que Alberto. da son chispazos al ser humano en forma Pero a lo mejor y luego no me ya acuerdo, tira él, ¿sabes? a lo mejor no a todos, porque a lo mejor simplemente, no sé, me acuerdo que hay uno que sí que lo toca, no sé si lo tocan todos, a lo mejor es el que lo ha tocado, no lo sé. Eso es abierto a interpretaciones. Del mismo modo que al final de la película, creo yo, que también solo cogen a uno. O sea, de toda la humanidad es una persona la que hace el viaje sideral, psicodélico, a esa nueva realidad. Entonces, y a lo mejor a través de él, es lo que tú dices, Alberto, yo estoy contigo. Yo creo que al final es un nuevo avance de la especie humana hacia algo desconocido, hacia algo nuevo, que empezará por esa persona o que al final acaba siendo esa burbuja de ese bebé que a lo mejor es convertirnos, no sé, en nuestros propios dioses. Quizá, Sí, o algo así. pero yo creo que es un desarrollo parcialmente tutelado. Porque Sí, yo estoy de acuerdo. Si el monolito le inspira directamente, influye en el pensamiento del mono para Yo decir, creo que sí. coge el hueso y date cuenta de qué es esto, y luego es como, vale, te dejo y ya desarrollate tú hasta donde llegues, y ya si te toca ayudar en otro momento, te ayudo, y tira, y va a ir desarrollándose. Cuando llega el monolito a la luna, 18 meses después, es la misión a Júpiter. Sí. O sea, entonces, claro, el monolito también hace un acto de tutela ahí para tira para Júpiter, ¿sabes? Es un elemento clave en la película. Sí. Pero es tan complejo que hay muchas interpretaciones. Sí, claro. Sí. Esta es la mía. Es decir, evidentemente, tú en esta película no vas a meter un monolito ahí porque sí, venga, va, por pura estética. No, eso tiene un porqué que luego ya influya más o menos porque hay simios y simios. Hay simios más listos y simios más tontos. Claro. Como en la realidad. Claro, o sea, exactamente como en la realidad. Creo que este homínido, porque los homínidos creo que son 4, o los gorilas, los bonobos, los humanos, los homínidos. Es una especie de Australopithecus. Creo que es un gorila. Creo que es una especie como de gorila. Bueno, pongamos que es uno de los monos más listos. No, es anterior a los gorilas, es anterior. No, claro, representa que sería una especie de Australopithecus. Sí, algo así, parecido, sí. Sí, bueno, sí, no sé el nombre científico. Da igual, uno de estos homínidos. De los más listos, y descubre el hueso y empieza a darle ahí, y sucede lo del monolito. Yo reitero, digo, ¿está influenciado por el monolito? Por supuesto que sí, por supuesto, pero por supuesto que sí. Se debe, todo este procedimiento que él realiza con el hueso, se debe
totalmente a la influencia del monolito? Yo, humildemente, creo que no. Creo que puede no ser se que ve no, en su claro, totalidad. claro. ¿Que sea un desarrollo tutelado? Sí, por supuesto que sí. Pero si es que en el fondo, en la piedra angular de la película es ese monolito. Y no hay un protagonista claro, es la humanidad. ¿Por qué? Porque esta película es tan grande y abarca tanto que tú no puedes ser tan egoísta para centrarte en una única persona. Tienes que centrarte en el mundo entero, la humanidad entera. Esto es la historia de la humanidad hecha imágenes. Claro, Sí, Hecha sí, sí. pero esa, Y- esa inteligencia es tan superior que Claro. sabe que haciendo este empujoncito que es un clic en un ser que por sí mismo, gracias a esa pequeña chispa, a lo mejor luego por sí mismo va a encontrar, ostras, si yo le doy aquí sin parar, me doy cuenta, como dices tú, Martín, que yo creo que son complementarias las dos ideas, porque es eso un poco. Es que al final ese individuo se da cuenta de, hostia, yo con esto puedo hacer algo, puedo Claro, pero es que cazar, podría puedo haberlo matar, mordido, Joan, por ejemplo, en lugar de tal. por ejemplo. Pero ya saben que a partir de ahí, esa inteligencia tan superior, que no podemos ni concebir ni imaginar, sabe que el ser humano a partir de ahí, de esa chispa, se va a desarrollar hasta el espacio y hasta llegar a la luna. Entonces, sí, es pero, por ellos mismos, por ellos pero solos. yo creo que ellos inciden en nuestro desarrollo. O sea, ellos nos ayudan. O sea, esa inteligencia superior, Bueno, puede ser también. yo creo que en parte tutela al ser humano y le dice, Puede toma, ser, puede ser. esto es el esto es el tal, no sé qué. Yo creo que le tutela, le ayuda, porque yo creo que, a ver, claro, esta inteligencia superior, esto le viene bien a todo el mundo. O sea, quiero decir, esto tú, como ateo, puedes decir, lo llamo inteligencia superior y como creyente lo llamo Dios, porque puede ser Dios, Sí, sí, perfectamente, porque Dios es una inteligencia superior de por sí. Pero claro, esto ya es, dale el nombre que tú quieras. Pero yo creo que el objetivo de esa inteligencia superior, llámalo así o llámalo Dios, como quieras, es que el ser humano llegue a lo que dice Joan, a ser como su propia deidad y que todo el mundo de uno coja la esencia y la absorba. Entonces, yo creo que pasa lo siguiente, que esto, ojo, cuidado, que a lo mejor aquí a alguien le peta el cerebro, pero yo creo que, lo acabo de pensar ahora, digo, ¿y si ese mono es un elegido y es siempre el mismo ser, siempre, conservado de alguna manera en el tiempo, o reencarnado o algo parecido, la esencia, eso está dominado por la inteligencia superior y Bowman es o una reencarnación o una evolución directa de ese mono? Porque si te das cuenta, el mono mata a la amenaza, que es a uno que hay ahí. Bowman mata a otra amenaza, que es Ajá. Hal. Entonces, digamos, que es el mismo ser, reencarnado a lo mejor, como lo quieras llamar, pero de alguna manera es el mismo ser, el mono que Bowman, es el mismo. Entonces, la finalidad de todo es que él era el elegido, él tenía que llegar más allá de Júpiter, meterse en la cámara de experimento, luego morir, ser el niño de las estrellas, llegar a la humanidad, infectar, entre comillas, con su divinidad a todo el mundo y que todo el mundo llegue a ser una especie de deidad y llegue al grado máximo de desarrollo humano. ¿Y si el plan era ese? Porque puede ser que ese sea el plan. Yo lo pensé, pero Pues puede podría ser. ser que esa inteligencia Puede superior, que ser. no podemos ni imaginar ni concebir, supiese ya desde un primer momento, porque es tan superior, que un tipo que iban a hacer dentro de miles de millones de años, llamado David Bowman, iba a ser el elegido y lo iban a mandar de misión a Júpiter, tal y tal, a raíz de todo. En realidad, imagínate por un momento que Bowman es un enviado divino, un enviado, Protegido, es un protegido. sí, un enviado especial, como esa película de Hitchcock, un enviado a la nave, que se sube en la nave Discovery y se va a Júpiter. Es Claro, que, pero es que claro, Bowman sería el hijo de esa inteligencia superior, porque sí, vuelve a sí, nacer. Entonces es sí, su pero es que a hijo. lo mejor todos somos Bowman. A lo No, mejor no, todos es somos que hijos de Bowman. Yo qué sí, sé. sí, no, es que yo aquí veo que, por ejemplo, Bowman sería como una especie de segundo Jesucristo, porque sería hijo de esa inteligencia superior, bajaría al mundo y llevaría su mensaje y su esencia. O sea, sería una especie de segundo Jesucristo. Pero es que a lo Yo, mejor somos todos hijos de Bowman. A lo mejor yo llevo parte de mi sangre, o sea, parte de David Bowman en mi sangre, porque igual. Hostia, se me acaba de ocurrir una cosa. Imaginaos que, Me que encanta, me encanta. 2001 es como la vida misma, es real y efectivamente ha ocurrido esto. Ha habido un tipo que ha llegado a Júpiter, se ha reencarnado en tal y ha dado la vuelta a la Tierra y nos ha, digamos, entre comillas, bendecido con sus
poderes o llámalo X. Mira, yo creo que esta inteligencia Imagínate. superior es Dios. O sea, en la película es Dios. Es que tiene que ser Dios, porque es porque que... tú eres creyente. Yo No, pero puedo- porque es igual que Jesucristo, porque es la misma idea. O sea, es que es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero de una manera más científica. A lo mejor puede ser solo sencillamente otra inteligencia superior, pero es que es a lo que voy. Pero es que tú a una inteligencia superior que ya se demuestre que existe, inteligencia superior, tú a eso lo puedes llamar Dios, porque Dios es una inteligencia superior de por sí. Entonces, ya luego tú le pones el nombre que quieras. Pero joder, yo es que lo veo claro. O sea, es que es un Jesucristo 2.0, Bowman. O sea, está clarísimo, está clarísimo. No, lo que está claro es que A mí, la ¿eh? película es A tan mí, rica. a mí. No, y es totalmente respetable y bueno, y posible, porque la película, la gracia para mí es que es justamente esa, que no hay un mensaje cerrado. Ni lo había en su estreno, ni lo hay hoy en 2024 y todavía buscamos las claves de esta película. Y puede ser Oye, Quito, que perfectamente. has visto la de 2010, ¿qué pasa en 2010? Bueno, 2010 es una película que he visto ¿Da ahora porque no la respuestas había o visto. algo? Bueno, claro, la película es, a ver, digamos, 2010, tengo que decir que es la típica secuela, digamos, maldita como muchas otras, ¿no? Como Psicosis 2, como Tiburón 2, pero que es bastante digna. Evidentemente no se puede comparar ni muchísimo menos a nivel de calidad ni de intenciones, y es tan diferente que, bueno, es una aventura espacial mucho más mundana, mucho más normal, y que sigue un poco la historia desde el punto de vista de lo que tenía pensado Arthur C. Clarke, ¿no? Entonces se desvía, intenta dar respuestas, pero tampoco las da del todo, es decir, sigue manteniendo el misterio del monolito, sigue manteniendo el misterio, no resuelve el misterio, aunque sí que va más encaminado que claramente es un elemento de inteligencia extraterrestre. Lo que pasa es que, ya digo, es un poco, también sigue siendo ambigua, respeta muchísimo la primera, no la desmonta en absoluto, porque no resuelve nada de la primera, sino que lo que hacen es una expedición en 2010, 9 años después, una expedición para ir a ver la nave Discovery, que se ha quedado orbitando en Júpiter, y ir a ver qué ha pasado. Entonces, entre las cosas que van a hacer, pues es despertar a Hal y para que les ayude, borrándole la memoria, para que de alguna forma no vuelva a liarla, para que un poco les ayude y ir allí a ver qué ha pasado con Bowman, porque Bowman ha desaparecido. Entonces no saben dónde está. Y es un poco, la película es bastante curiosa. Está evangelizando a la población. Claro, está. Y Es Bowman, pero Bowman puede aparece. ser, es que puede ser. No, pero es que Bowman aparece en 2010. Bowman aparece. Yo no voy a hacer spoiler. Vedla y la comentamos si queréis. Luego Alberto, todos somos Bowman, al igual que todos somos pero- Harlan. Yo era amigo Pero bueno, de sí, este Bowman tipo, está un que es la poquito en verdad. la línea, pero es un poco en la línea que Yo comentáis. creo que esa Bowman inteligencia está en cierta forma evangelizando, ojo. No sí, está pero, mal encaminado. pero yo Si creo, no, yo ¿por qué creo ibas a hacer que todo esto? Claro. no, claro, pero ¿Cómo yo creo esto? que esa Súper inteligencia interesante, ¿eh? superior, esa inteligencia superior puede ser, según mi reflexión, puede ser Dios. Yo creo que puede ser Dios. Bueno, yo no sé dónde escuché o vi o leí que se decía que 2001 era una película que mostraba era como la definición científica de Dios. O sea, si Hombre, realmente sí, ¿no? porque en el fondo es A como lo si mejor es tuvieras. eterno el monolito, no tiene principio ni fin, ¿no? Como la idea Claro, de Dios, como Dios, ¿no? entonces sí, es posible. Yo me inclino más por una inteligencia extraterrestre superior, que podemos llamar Dios si queremos, ¿no? Porque si hay un Dios, tiene que ser a lo mejor científicamente, por eso lo de la definición científica de Dios. Quizá científicamente Dios es algo, sería algo muy parecido a lo que muestra esta película, 2001. Y entonces yo creo que, bueno, sí, se le puede llamar Dios o se le puede llamar, pues eso, una inteligencia que que es extraterrestre y que es superior, muy superior a nosotros y que no podemos ni concebir ni imaginar. Y la genialidad de Kubrick es no mostrar extraterrestres verdes que llegan y te dicen hola, o no mostrar una figura. La gracia de la película y el acierto total es precisamente dejarlo en esa incógnita y solo mostrar esa idea del monolito que me parece tan elegante y tan sublime, ¿no? Que, por cierto, es que estuvieron barajando la posibilidad de que aparecieran extraterrestres en forma. Podían haber aparecido perfectamente, pero yo creo que fue muy acertado el no mostrarlos porque no te los Totalmente. imaginas, ¿no? Es decir, esta película es tan rica y tan importante que no solamente no ha sido superada por ninguna,
hasta ahora, sino que es que revoluciona un género cinematográfico como es la ciencia ficción. Ya, claro, la gente concebía la ciencia ficción como películas, sí, de extraterrestres, como Invasores de Marte, por ejemplo, Sí, sí, se nos sí, viene sí. ahora a la cabeza, o la La invasión de los invasión de ultracuerpos. los ultracuerpos, ¿eh? Bueno, la invasión de los ladrones de cuerpos, Eso, ¿no? de los ladrones de Que cuerpos, sí, perdón. sigue la nueva versión, o sea, el remake es la invasión de Sí, los Hay ultracuerpos. 4 versiones, me parece, de esa Sí, peli. sí. No, me refiero a la del 56. Es decir, la sí, gente sí. concebía cinematográficamente la ciencia ficción así. Y claro, tú imagínate una persona que va al cine en el año 1968 y se encuentra con esto. Sale de la sala completamente, perdona, Cagado de miedo. con el Sale culo, cagado de con el culo miedo. torcido, lleno de preguntas sin respuesta, y de repente dice, hostia, pero si no vi extraterrestres y me lo han vendido como ciencia ficción, claro, en el 68, ¿eh? En el 68. Pero tú ahora lo ves y dices, esta es la ciencia ficción que para mí realmente es buenísima, ¿no? Porque te plantea cosas muy complejas para las que a día de hoy todavía no hay una respuesta clara y además se adelanta a acontecimientos que ya están sucediendo, como son las inteligencias artificiales y sus peligros. Mm. Porque es cierto eso de que una inteligencia artificial en las manos equivocadas puede sembrar el caos, pero una inteligencia artificial en las manos adecuadas puede ser, o lo entiendo yo así, quiero tener esta certeza, puede ser beneficiosa para la humanidad. En las manos adecuadas. ¿Qué ocurre? Que aquí HAL 9000 no es que esté en las manos equivocadas, es que tiene vida propia. O sea, HAL Mm. 9000 es un organismo que demuestra ser tan humano como los propios humanos de la nave Discovery, pero que es el triple o el cuádruple de inteligente. ¿No? O sea, que como con una función, con una simple función, puede tomar el control de una cápsula y matar a un tío en el 68. Es Y, que y es se muy heavy. y Es se que es muy carga. heavy porque, Y se, porque esto solo lo hace un Y a genio. los que Hablarte de duermen esto también se los carga. se carga a los tres que están durmiendo, a y a los los que tres que están. están durmiendo. Es decir, Están ahí es, echándose la es siestica y les aceptable. apagan la O luz, sea, joder. HAL 9000 podría ser perfectamente es la figura de un dictador reflejada en una inteligencia artificial porque él es el amo y señor de la nave. Él decide lo que le cuenta a los tripulantes, él decide el destino de los miembros de la expedición. Si es que los mata, los mata. Porque dice, uy, Sí, sí. sé que estaban intentando, esa escena me parece brutal, sé que estaban Sí, intentando desconectarme. Y claro, se queda así el tío diciendo, pero si cerré las puertas, tal, no, leí el movimiento de sus labios. Eso es, dices, hostia, esa estoy escena muerto. toda esa parte de la película de Hal, que es mi favorita de la película, es increíble. Y esa parte de. Porque hay una escena en la que están jugando al ajedrez, que le gustaba mucho a Kubrick jugar al ajedrez también. Sí. Y claro, es que todo lo que sucede desde ese momento hasta el final, hasta que desconecta Hal, es una partida de ajedrez entre ellos. Es como. Y gana Hal, ¿eh? La Sí, sí. partida esa la gana. Ojo. Bueno, así la gana hasta que Bowman lo desconecta. No sé si aquí el jaque mate final, la estocada final, pero bueno, le ha dejado el Mm. tablero pelado, ¿eh? A Bowman. Quizá al final le gana el humano a Hal. Pero ¿a qué coste? ¿A qué coste? Porque es que Hal Es que es una prácticamente lo victoria muy consigue. pírrica. Es una victoria muy... Pírrica, pírrica, sí, sí. Pero está planteado como un juego de ajedrez, porque Hal está intentando ir por delante todo el rato, ¿no? O sea, entonces me voy a cargar a estos tíos, a este lo empujo fuera, el otro sale, no lo voy a dejar entrar, pero claro, está muy Para bien. mí, Hal, ahora que hablas del ajedrez, para mí Hal no es el rey. Para mí, Hal es la pieza más letal del ajedrez, que es la dama. Mm. La dama puede mover en todas las direcciones, se puede mover en diagonal, se puede mover en horizontal, para adelante, para atrás, todas las casillas que desee. El rey Sí, solamente se sí, puede sí. mover una sola vez. Entonces, la dama sería Hal porque dispone de las piezas a su antojo y hace literalmente Sí, lo que le sí, da la gana, sí, sí. lo que quiere. Mata a tres tripulantes, mata al compañero, deja a Bowman, que en este caso podría ser el rey, entre comillas, porque finalmente, bueno, pues ganas, como si quieres el símil, le hace jaque mate por esa desconexión. Pero es que Bowman en el fondo solamente se puede mover casilla a casilla. ¿Por qué? Sí, Porque Hal va muchos pasos por delante de él. sí, sí, sí. Entonces, hay un momento de lucidez humana por parte de Bowman que dice, hostia, esta cápsula no tiene es manual, no tiene él el control. Entonces voy a optar por esta salida, voy a entrar por aquí y así me juego la vida, pero si lo consigo,
y logro entrar en esta sala, lo voy a desconectar y voy a ganar. ¿A qué coste? A un coste altísimo. Es una victoria, como digo, pírrica, pero finalmente, si se quiere ver así, el bien gana al mal, pero pagando un precio muy alto. Muy, muy alto en el sentido de que hay vidas humanas que esa inteligencia artificial se ha cobrado. Yo me pregunto si la inteligencia está superior, yo digo, ¿por qué no? ¿No? O sea, a lo mejor tiene el don de saber lo que va a pasar. O sea, ya sabe el final de todo, si es que hay un final. Entonces, si lo sabía, por qué no lo impidió? Por ejemplo, porque podía hacerlo. Entonces, ahí yo, por ejemplo, claro, es que si fuese una película en la que no está presente el hecho de una presencia superior constatada, entendería el ensayo que va a un nivel, ¿no? De, bueno, el ser humano, yo creo que es como lo que tú dices, ¿no? Un buen símil. El rey, pues digamos que por la jerarquía estaría por encima, ¿no? Claro. Pero la reina puede hacer más cosas, entonces es como que el ser humano está por encima de la IA, pero resulta que ha creado algo que puede hacer más cosas que él. Entonces siempre podrá vencer, ¿no? Porque está por encima, pero claro, cuando ya metemos el elemento de la inteligencia superior constatada, a mí me hace elevar el hecho de la calidad o del nivel del ensayo que nos está poniendo Kubrick en la mesa, porque entonces, claro, si esa inteligencia lo sabía, ¿por qué no lo impidió? Y luego, claro, ¿qué reflexión hay aquí? Como que, en teoría, el ser humano ya le han desarrollado tanto a medias, junto con lo que haya podido aprender de por sí, pero también con la tutela del ser humano, ya ha llegado como a un punto de madurez creativa, ¿no? De ya entre que yo he avanzado por mí y me ha ayudado el monolito, pues he llegado al punto de que puedo crear algo tan grande como la IA, que es lo máximo que puedo crear, ¿no? Entonces, eso implica un nuevo nivel en el ensayo, pero claro, al mismo tiempo te dice, vale, el ser humano ha creado algo así, pero le ha salido mal. Entonces, ¿qué pasa? Que es como el padre que va criando al hijo hasta que tiene 18 años y el hijo crea un artilugio y lo va a probar y le sale mal. Bueno, fue la primera vez, salió mal, a lo mejor a la siguiente sale mejor. Yo entonces lo entiendo así, lo entiendo como que, bueno, este ha sido la prueba, ¿no? De a ver hasta cuándo, en qué momento llegaba tu prueba de fuego de ya eres maduro como ser inteligente y ahora ya puedes crear cosas como yo a lo mejor te he podido crear a ti, porque a lo mejor la inteligencia se ha creado al ser humano, quién sabe. Sí, 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 pero tú date cuenta que HAL 9000 en todo el tiempo que está presente en la película antes de ser desconectado, él todos los errores los achaca a los seres humanos, porque supuestamente el ordenador no puede cometer un error, está programado para no cometer errores. Yo estoy convencido de que él sabe perfectamente cuál es el final de la misión. De hecho, la misión solamente la conoce él. Pero aquí tiro más por la línea en que Kubrick optó por mostrar la cara más negativa y más vil de la inteligencia artificial, poniendo de relieve los peligros que supone tener, en este caso, un ordenador de estos inteligentes a bordo y mostrar todo lo que ocurre y todo el control que tiene y todo tal, que por esa otra vía. Pero sí que estoy de acuerdo en que él lo sabe perfectamente. De hecho, él es más inteligente que, para mí, toda la humanidad. Es decir, es un ordenador creado específicamente para no cometer errores, ¿no? Si os dais cuenta, es todo error humano, error humano, error humano. Y él se jacta en ocasiones, pese a que sea una voz robotizada, no recuerdo ahora el nombre del actor original, pero pese a que sea una voz robotizada, él se está jactando delante de ellos de ustedes fallan porque son humanos y yo soy una inteligencia superior y yo no fallo. De hecho, él provoca los fallos. O sea, yo tengo la capacidad de ser Dios. Yo tengo la capacidad de provocarles fallos para que ustedes mueran. Y ustedes están en mis manos. Y soy un cíclope. Soy un ordenador que está aquí quieto. Sí, pero a mí, por ejemplo, hay cosas que me pregunto, ¿no? Porque por el hecho de, cuando yo me refiero a si la inteligencia superior sabe ya lo que va a pasar, no me refiero a HAL, sino al monolito. Porque yo me pregunto, El monolito. claro, porque yo me pregunto, es es que que yo claro, estaba diciéndolo sobre HAL, perdón, sí, sí. no, pero no pasa nada. Pero yo, por ejemplo, pienso, vale, entonces aquí podría haber otro ensayo, digamos, otro pensamiento de Kubrick, que es, a lo mejor
el ser humano llega a su punto de máximo desarrollo, crea la IA, algo incluso más grande que él o casi más grande que él, sale mal. Entonces, eso digamos que, claro, hasta que no ha aparecido en la Luna, entendemos que desde los monos hasta la Luna no volvió a aparecer el monolito. Entendemos, porque si no ya Yo, no, yo, no- yo, no les yo lo veo, extrañaría. yo lo veo así, sí. Claro, Yo lo veo así. pero ahí está la cosa. Entonces, si apareció después, o sea, solo apareció otra vez con lo de la Luna, entonces, claro, porque HAL se creó antes de aparecer el monolito otra vez para el ser humano. O sea, Yo HAL creo, ya estaba creado antes de volver a aparecer el monolito. no, Entonces, bueno, no lo sabemos, porque yo cuando la vi, perdón con esto, yo cuando la vi y la he visto ahora otra vez, me siempre pienso que cuando aparece el monolito en la luna, a ver, antes de ese momento, antes de esa escena, no aparece HAL en ningún momento de la película, ni aparece que haya una inteligencia de este tipo. Puede ser que ya exista, puede ser, pero no te la muestran. Es a partir de esa escena en la luna que consiguen descubrir ese monolito, pasan 18 meses y la película presenta al personaje de HAL. Entonces yo siempre pensé que la inteligencia artificial la desarrollan durante ese periodo de tiempo, ya sé que es muy breve. eso lo dice HAL. Dice cuando le montan y En le el montan 92. muchos años antes de Lo que dicen, apareciese vale. el Claro, en el monolito. 92. Claro, Vale. entonces dice, me Entonces han me montado equivoco. en A lo el mejor el señor 92 en Hal no me sé enseñó dónde. una Tal. canción. Es Claro, verdad, en el sí, 92, sí, sí. Entonces HAL ya existe Ya existía antes. antes de la segunda llegada del Es monolito. verdad, es verdad. Entonces, claro, ahí es donde yo iba Él mi lo que teoría. plantea es por qué el monolito, esa inteligencia artificial, inteligencia superior, no evitó la creación de HAL. Claro, ¿no? entonces ¿por Ya. qué si ese monolito es superior, qué nos impide pensar que no sabía las cosas, que no Ya. sabía lo que iba a Es ocurrir, ¿no? una Que teoría perfectamente válida. claro que sería como el poder de Dios, ¿no? Porque Dios ya sabe lo que va a pasar antes de que tú lo sepas. Pero Sí, entonces, pero ¿por qué ten en no? cuenta que cinematográficamente, si evitas la creación de HAL, prácticamente no hay película porque hay una parte muy importante del ensayo que se te jode. Claro, pero ahí es a lo que yo quería ir desarrollando este ensayo, que es, vale, entonces, si digamos que la inteligencia superior sabía lo que ya el ser humano iba a crear a HAL antes de crearlo y sabía qué iba a ocurrir con HAL y qué iba a pasar, entonces yo creo que dejó hacer sencillamente cuando ya le sale mal al ser humano. Yo creo que aquí se plantean dos cosas y es el libre albedrío Hmm. tiene su margen de error. O sea, tú puedes obrar Sí. libremente, pero eso no te lleva al hecho de que por muy lejos que hayas llegado, vaya a salir bien. Es Claro. como que se da por sentado que como hemos llegado a este punto de desarrollo, va a salir bien. Esto es Sí. algo puramente de nuestro libre albedrío que hacemos nosotros, pero no tiene por qué salir bien, porque en la No. ciencia, si te das cuenta, grandes filósofos, me parece que era Hume, que dijo, el conocimiento científico se basa en lo que ya conocemos. Es decir, tú dices que mañana va a salir el sol porque tú siempre has visto que cuando cae la noche luego viene el sol, pero podría no ocurrir. O sea, entonces puede no ocurrir, pero tú das al 100% el hecho de que va a ocurrir. Entonces yo creo que el ser humano llega a este tipo de planteamiento, pero a gran escala, a como hemos llegado hasta este punto, va a salir bien, porque hemos llegado hasta este punto. Pero entonces luego vendría, eso es digamos la parte del libre albedrío del ensayo, pero vendría la segunda parte que es la de la predestinación y la de otra vez la tutela, porque si te das cuenta, cuando el ser humano hace algo por libre albedrío le sale mal, entonces eso podría ser entendido como una visión negativa y pesimista del ser humano, es decir, el libre albedrío tiene el error, tiene la tragedia, pero luego cuando le absorbe a Bowman la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia superior, ahí todo sale bien. Todo sale Sí. según lo pactado y se le lanza al mundo para que Sí. expanda el bien y el conocimiento infinito de toda esta inteligencia superior. Entonces yo entiendo Sí. que la visión es puramente negativa, la que nos transmite Kubrick, y puramente pesimista, Claro, porque es sí, como sí. Sí, el sí, ser sí. humano cuando hace por Por sí voluntad solo, propia claro. sale mal, pero cuando Sí. le domina un ser superior sale bien. O Sí, sea, correcto. es lo que Sí. en esta película, independientemente de lo que él pensase ideológicamente y de su forma de pensar político e ideológica, apartamos eso, lo que él pone en la película, en mi opinión, va por ahí. En mi opinión, va por ahí. Yo estoy de acuerdo. Es que al final el monolito aparece al principio, aparece en la luna. Yo creo que entre uno y otro no ha habido ninguno.
O no te lo... A ver, por la propia película no te lo dejan, te dan a entender eso, creo. Pero es lo que tú dices, podría salir bien o podría salir mal. Entonces yo creo que al final hay ese componente, es que por eso es tan complicada, porque es que en el fondo no deja de hablar de todo lo que en realidad conocemos, pero desde un punto de vista filosófico, ¿no? De la ciencia ficción. Pero al final te está hablando de que efectivamente el hombre tiene libre albedrío y se puede equivocar como se equivoca, y que el azar también juega un papel muy importante, porque el segundo monolito en la Luna podrían haberlo descubierto o no, porque podrían creo que lo descubren casi como por casualidad, podrían haber mirado para otro lugar, o no haber visto, o no haber pasado, o no haber detectado, o lo que fuera. O sea, al final lo detectan, bueno, porque bueno, está ahí, pero podrían no haberlo visto. Y de ahí mandan la señal a Júpiter, pero yo qué sé, podrían, pues lo que tú, haber muerto todos durante el viaje, porque Hal se los carga a todos. Y ahí se acaba la historia. Entonces, claro, hay un componente de azar y de libre albedrío. Yo creo que esa inteligencia Y predestinación superior, también, yo creo. predestinación, pero que si te sale bien, o sea, es como que esta inteligencia superior viene a decir, hay varias etapas en el viaje, estás solo. Sí, pero ¿y por qué no iba a poder predestinar? O sea, es que, claro, si es capaz de existir, ¿por qué no es capaz de predestinar? No hay nada que nos impida pensar el hecho de que no es capaz de predestinar esa inteligencia. Porque no podemos presuponer el que no pueda hacerlo. Porque tú piensas que la película es un hecho constatado. Es que lo cambia todo. O sea, lo cambia todo porque no es una suposición lo de la inteligencia superior. Es un hecho. Está ahí. Eso es un hecho. ¿Por qué no podría predestinar? ¿Por qué no podría predestinar y ya saber lo que va a pasar? Nada te lo impide. No hay nada que te lo impida. Sería perfectamente posible. Y que fuera, y lo que tú decías antes, que fuera porque Bowman es un elegido que van a proteger hasta el final. Podría ser. Es que podría ser. Esto es mi visión, repito. También podría ser que no. Que un enviado que selecciona. Es lo que habéis dicho antes. Porque usted es el más preparado y usted tiene una visión y no sé qué. Sí. Podría ser eso, como también podría ser simplemente podría ser lo que decís vosotros, y también podría ser que esa inteligencia superior no está presente todo el rato como un dios omnisciente, sino que es una inteligencia que está simplemente para dar esos empujones en determinados momentos. Pero tú tienes que llegar a esas etapas por ti mismo. Si puedes llegar o no. Si no llegas, pues mala suerte. Esa inteligencia nunca va a hacerte mejorar. Pero les da empujoncitos. Les da claro, ¿sabes? Puedes pensar, te da la posibilidad y si llegas, te ayudaré. Si no llegas, pues no te ayudo. Es decir, en este sentido podría ser, porque eso es muy interesante, se abre otro debate. Esa inteligencia superior, ¿hasta qué punto es buena o es mala? O sea, es lo que dije antes, en las manos adecuadas puede ser beneficiosa, en las manos que no son adecuadas siembra el caos. Pero es que aquí no hay manos. Es lo mismo que él es el amo y señor de la nave. Pero es que, Alberto, claro, pero es que es como cuando decimos aquella tan manida frase de cómo Dios permite las guerras y cómo Dios permite todo eso, ¿no? Entonces es quizás un poco un símil, ¿no? Es decir, hay una inteligencia superior, pero que a lo mejor no puede, da ese margen de libre albedrío al ser humano y de azar, y en determinados momentos, si llegas hasta donde yo quiero, que puede ser un dios malo o un dios caprichoso, puede ser una inteligencia superior. Interventor, yo creo. Este dios es un dios interventor porque de vez en cuando aparece y te ayuda, ¿sabes? Sí, te ayudo, pero si te mueves por el camino, pues me da igual. no lo sé. Es que puede ser mil cosas. Son muchas preguntas. Son muchas preguntas y hay que tener en cuenta que aquí, bueno, 2001 hemos pasado pues 2 guerras mundiales y un montón de conflictos y tal. Sí, la frase es muy manida, la de por qué Dios no lo evita, pero es que el mensaje va mucho más allá. Yo ya para ir cerrando, yo creo que esta película, eso que tú decías, Alberto, de la visión negativa que tiene, es que yo creo que no se podía haber filmado de otra manera, porque en realidad estamos viendo ahora lo que se planteaba en ese momento. Es decir, Kubrick era un cineasta tan adelantado a su tiempo, era un genio tan incontestable que tuvo la capacidad y la finura de adelantar acontecimientos. Pero si es que todavía no habíamos llegado a la Luna, el ser humano. Claro. Fue un año después y ya ilustró la Luna, ya mostró la Luna en la película y un monolito en la Luna. A lo mejor, a día de hoy, tú imagínate que claro,
La Luna tiene muchas caras. Imagínate que de repente mandan a unos astronautas a explorar el terreno y ¡pum! Encuentras un monolito y dices, joder, este tío era un genio, ¿no? Pero yo creo que la visión negativa en esta película es muy necesaria y lo estamos viendo a día de hoy. Lo estamos viendo a día de hoy. Y la deshumanización también es uno de los rasgos dominantes en la sociedad contemporánea, ¿no? Y no hablo de Blade Runner, hablo de la vida real. Yo lo que creo es que es una película mayúscula, es un monumento del cine. Yo cada vez que la veo me fascino más y también me percato de muchas cosas que antes pues no había pasado ni, vamos, no había ni contemplado, ¿no? Eso todo también influye mucho cumplir años, ir cumpliendo años y darte Ser cuenta. viejo. Y ser viejo y darte cuenta de las cosas. Una última cosa antes de daros la palabra es que, claro, no lo hemos dicho. Esa deshumanización es algo que está presente en la película, pero si os dais cuenta en la secuencia en la que se muere Frank y finalmente Bowman le da el botón y, bueno, pues lo libera el cuerpo, abre los brazos de la cápsula y lo suelta al hiperespacio, no derrama una sola lágrima. Eso es un rasgo muy estoico, como de los personajes de John Ford, ¿verdad? Porque todos los Ah, caminos llevan a llevan a John John Ford. Ford, hombre, por El favor. tío, después de determinar que sí, efectivamente es humano, no es un replicante, no es un robot, porque tiene emociones, pese a todo tiene emociones, no derrama una sola lágrima por su compañero, porque joder, yo, si fuera él y matara a mi compañero, digo, pues una lagrimilla se me cae, digo, joder, este hijo puta que ha matado a mi compañero. Sí, Bueno, sí. era lo que quería decir. Ya cierro. Película maravillosa, obra maestra, para mí la madre de la ciencia ficción, insuperable. No ha habido otra película que haya superado esto. Creo que no la habrá nunca o pasarán muchísimos, pero muchísimos años antes de que se filme algo parecido, algo semejante que pueda competir de tú a tú con 2001, una Odisea del espacio. Es algo tan grande que yo creo que no se puede abarcar. Es tan grande como el propio universo, porque así era la filmografía de Kubrick, ¿no? Tan grande que como, y llena de detalles que hay que explorar. Entonces, nada, yo por mi parte no voy a decir nada más, voy a cederle la palabra a Alberto Plaza, el sheriff de Río Bravo, que creo que nos ha salido un programa muy completo, Muy curioso, muy sí. rico, y además, porque como estamos locos, ya lo dijo Joan, que nos importa más el cine que muchas personas, pues no tenemos solución, y por eso nos Johannes extendemos Hall tanto. 9000. Sí, por eso nos extendemos tanto y nada, disfrutamos con lo que hacemos. Así que cuando quieras, Alberto, el micrófono es tuyo, los oyentes te escuchan. Bueno, yo creo que hay que ser Bowman. O sea, hay que meterse en este viaje, sentir miedo, sentir admiración y sobre todo hay varias escuelas en la vida y una escuela es esta película. Porque cuando vienes a esta película, a sus márgenes, vienes a pensar y a intentar aprender algo, como ese antiguo mono aprendiendo a cascar cráneos. Así que, ¿para qué vas a ir a Twitter, a ese desierto de violencia, cuando puedes venir a este oasis de conocimiento que es 2001, una Odisea del espacio? Una película insuperable y más que una película. Es un hecho aterrador, positivamente aterrador. Pues estoy muy de acuerdo. Yo quería comentar un detalle antes de la reflexión final que me ha quedado en el tintero. Comentabais lo bien que está retratada la luna, no habiendo ido, pero si os fijáis, y eso es otra cosa que se comenta a veces de 2001, la luna está muy bien hecha porque había muchas imágenes tomadas desde la Tierra, de la luna, se había estudiado mucho. Sin embargo, si os fijáis cómo muestra la Tierra, es más difusa. Es una tierra más azul, con nubes y tal, pero no es la tierra con los continentes perfectamente, probablemente porque no había las imágenes en alta resolución desde fuera,
de la Tierra, ¿no? Del mismo modo que Júpiter también es una cosa un poco, una nebulosa, porque no había esas fotografías de alto nivel que hemos tenido más adelante, ¿no? Es una cosa curiosa. La Luna está muy bien hecha y la Tierra está un poco más difusa, aunque también queda muy bien, ¿no? Porque los efectos especiales son extraordinarios. Y para cerrar, pues decir que, pues lo que ya hemos comentado, fijaos cómo hemos tenido un debate entre nosotros sin llegar a conclusiones, porque esa es la grandeza de Kubrick, esa es la grandeza de ese genio y la grandeza de un tío que cogió un material de base y lo llevó a otro nivel, y cogió hizo una obra maestra absolutamente irrepetible, en la que planteó nada menos que una historia sobre la evolución humana a lo largo de millones de años, hablando de la relación de la persona con el universo, con Dios, con una inteligencia superior, si nos tutelan, si no nos tutelan, si estamos solos, si no estamos solos, si somos libres, si no somos libres. Y yo creo que el debate ha sido muy enriquecedor en este sentido, porque hemos tocado un poco todas las preguntas que no hay respuestas, todas las preguntas que planteaba Kubrick muy inteligentemente, como hemos dicho. Y luego, evidentemente, el salto cualitativo a nivel visual, de efectos especiales, sonoro, musical, rompiendo la narrativa habitual y tradicional, cogiendo un género como la ciencia ficción y rompiéndola por 4 partes. Es una cosa, una barbaridad. Que se atreviera a eso, que tuviera ese arrojo, esa valentía, y que se la pagaran, porque podemos disfrutar de algo absolutamente magistral. O sea, para mí, una de las mejores películas de la historia del cine, yo la pondría entre mis 10 favoritas y me parece absolutamente descomunal, o sea, colosal, una maravilla. Descomunal, colosal, maravillosa. No va más. Damos paso a Carlos Tar, que ya es hora de ir cerrando. Donde nace el rock and roll. Gracias por estar al otro lado del micrófono. Cada día somos más oyentes, cada día os vais subiendo más apasionados a este carro. Nosotros, agradecidos, seguiremos trayendo películas y hablando de ellas con la misma devoción. Así que nada, que el cine sea con vosotros y un abrazo muy fuerte. Vizcajuna. Ya le estoy cogiendo el gusto a decir Vizcajuna. Un abrazo y sed muy felices.